Buen día. Una vez que se haya creado la cuenta de Notebook LM, vamos a tener esta interfaz. Probablemente va a salir en inglés la suya por defecto, entonces en cuestión de configuración solo tendría que cambiar el idioma, aquí en idioma de salida. Ahora bien, dentro de esta inteligencia artificial, aquí se trabaja mediante cuadernos. ¿Qué implicaciones tiene? Aquí hay unos cuadernos públicos que son para toda la gente, pero nosotros creamos nuestros propios cuadernos. En ese sentido, le vamos a dar en crear cuaderno nuevo y nos va a aparecer este apartado en donde nosotros podemos subir archivos que ya tenemos descargados. Podemos poner sitios web en específico, subir cosas que tengamos en Drive e incluso copiar textos largos. Sin embargo, para la cuestión que nosotros vamos a estar utilizando esta inteligencia artificial, va a ser para la búsqueda de fuentes de información fidedigna. En este sentido, si nosotros tuviéramos que realizar una tarea enfocada en analizar conceptos de la asignatura de política y legislación educativa, ¿qué sería lo que tendríamos que escribir? Estoy realizando un trabajo sobre política y legislación educativa, en donde voy a recuperar conceptos básicos sobre esos temas. Por favor, ayúdame a encontrar fuentes de información fidedigna, en especial libros y artículos científicos que contengan los siguientes conceptos. Y le ponemos algunos conceptos que nosotros estamos buscando, como lo puede ser derecho a la educación, eh, legisladores mexicanos. Podríamos haber puesto diputados y senadores mexicanos, pero bueno, vamos a ponerle legisladores mexicanos, alguna otra cuestión como reformas educativas, reformas curriculares y gerencialismo educativo. Entonces, nosotros le vamos a dar, una vez que ya tengamos el prompt, le vamos a dar aquí en esta flechita y lo que va a empezar a realizar esta inteligencia artificial es buscar dentro de la web las cuestiones de estas fuentes de información fidedigna. Dependiendo de cómo nosotros le hayamos dicho la instrucción, va a ser el tipo de fuentes. Aquí en primera instancia podemos ver las fuentes que nos está arrojando y, por ejemplo, la primerita es de cielo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que es una fuente de información fidedigna. Estas parecen ser que también son enfocadas a cuestiones relacionadas a fuentes de información. Aquí ya nos está arrojando la Ley General de Educación, entonces nos está arrojando fuentes de información correctas. Y aquí se ponen todas por default. Por ejemplo, si yo no quisiera este video, pues lo puedo omitir aquí y voy quitando o voy poniendo las que yo considere relevantes. Entonces, ahorita les voy a decir para qué más nos sirve esta inteligencia artificial, pero aquí le podemos picar y ya nos va a redirigir a la fuente de información original. Por ejemplo, este artículo científico que se llama El derecho a la educación, su alcance, exigibilidad y relevancia para la política educativa, que es de Cielo. Eh, Aquí nosotros podremos acceder al artículo y ahorita vamos a ver cuál es la importancia de ello. Entonces, yo de estas fuentes que me dio, les doy importo 9 y al momento de darle importar, aquí se van a estar cargando y me va a hacer una versión general sobre todo esto. Entonces, estas fuentes son las que yo voy a estar utilizando para realizar mi investigación. Aquí me da algunas preguntas por default que yo escribiría de, de acuerdo si está conforme a mis intereses. Pero bueno, entonces yo le pediría dentro de mi instrucción, las respuestas que me va a dar van a ser única y exclusivamente con las fuentes de información que vienen aquí y con las que yo tengo seleccionado. Por ejemplo, si yo
deselecciono alguno de estas, ya no va a contar esta respuesta. Entonces, para estructurar bien el tipo de respuestas, algo que yo les recomiendo es lo siguiente. ¿Me puedes dar los conceptos de derecho a la educación, coma gerencialismo educativo, coma reformas educativas y reformas curriculares que vienen en las fuentes? Para obtener las respuestas, favor de indicar el número de fuente, el nombre, perdón, el nombre de la fuente y posteriormente los conceptos. Coma, si alguna fuente no contiene todos los conceptos que te solicito, menciónalo. Serlo saber. Entonces, yo con base en esas 9 fuentes, eh, u 8 fuentes, perdón, le pongo esta instrucción y si te das cuenta, pues le estoy pidiendo los conceptos y le estoy pidiendo que me las enumere, o sea, que me enumere cada una de las fuentes y que me enumere cada uno de los conceptos. Entonces, ahorita la cuestión de la inteligencia artificial está haciendo el procesamiento, está analizando todas estas fuentes y en un momento más me va a dar las respuestas correspondientes. Y aquí yo ya voy a tener la oportunidad de identificar qué conceptos y qué conceptos no me sirven. Primero está la fuente número 1, breve análisis sobre el derecho humano a la educación, y me dice que el derecho a la educación se define como un derecho humano inalienable de la vida que se adquiere desde la gestación. Pues el ser humano, perdón, recibe la información desde la fase embrionaria que contribuye a crear capacidades físicas y mentales. La Constitución mexicana estipula que todo individuo tiene derecho a recibir educación y que el Estado es el garante de su cumplimiento. Me dice que no hay conceptos sobre gerencialismo educativo, me dice que son las reformas educativas que se describen como procesos vitales para el desarrollo de la nación, que implica la revisión a fondo de los postulados constitucionales. Muy, muy bien con lo que nos está dando aquí este concepto. Y nos dice, las reformas curriculares se asocia a la elaboración de planes y programas de estudio, las cuales, según la reforma, deben contar con la participación de la sociedad, maestros y padres de familia. Entonces, esta fuente ya me está dando 3 conceptos: derecho a la educación, reformas educativas y reformas curriculares. Para mí, este concepto de reforma educativa y reforma curricular son perfectos. Entonces, ¿qué hago yo para corroborar que de verdad sí existen estas fuentes? Que le voy a aplicar estos numeritos que vienen aquí, que vienen siendo una suerte de eh, pie de página, y aquí me está diciendo en qué apartados viene. Yo le pico y aquí me sale para ellos de dónde me lo está sacando. Entonces yo ya tengo esta información de esta fuente fidedigna, que es un archivo de la UNAM, un artículo científico de la UNAM, de la Biblioteca Jurídica Virtual. Entonces ellos me están diciendo conceptos clave sobre las reformas educativas. Dice que son procesos vitales para el desarrollo de la nación. Y aquí yo voy a corroborar que sí existen. Entonces, yo le pongo aquí control F, implican revisión a fondo de los postulados constitucionales, postulados del artículo tercero. Entonces, vamos a buscar aquí. Entonces, aquí nos dice, de ahí que la actual reforma educativa en México tiene una importancia vital, charala, charala, para llegar a esa concepción que significa una revisión de forma a la reforma de los postulados del artículo tercero. Han tenido que transcurrir 3/4 de siglo, el país encomienda, charala, charala. El pronunciamiento anterior se evidencia la existencia de un periodo largo de transición constitucional. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la inteligencia artificial? Me está dando un concepto
con base en las ideas de este artículo científico. Entonces, yo ya es cuestión de ética si usted utiliza o no utiliza estos conceptos tales cuales que se los está dando. ¿Por qué? Porque aquí está haciendo una especie de interpretación. Entonces, desde mi perspectiva, que yo ya tengo experiencia hablando sobre reformas educativas y reformas curriculares, estos conceptos están correctos. Entonces, ¿qué le toca hacer a usted que está en proceso de aprendizaje? Corroborar si estos conceptos que nos está dando esta fuente pues se asemejan con los de otras fuentes. Y para eso, pues tú tienes la oportunidad de aquí de contrastarlos con otros conceptos. Eh, cada concepto pues va a traer ideas diferentes, pero esto te va a dar un amplio panorama de saber cómo buscar y dónde poder buscar esta información. A su vez, pues te digo, estos son fuentes de información fidedignas que te pueden servir. Entonces tú vas retomando estos especies de pie de página y aquí te va diciendo en qué parte viene y tú le picas a este apartadito donde se abrir en una pestaña nueva y te va dando estos elementos. Entonces, aquí ya es cuestión de ir buscando, ir corroborando, ir leyendo, ir analizando si de verdad me está sirviendo estos conceptos o si los puedo omitir. Ahora bien, otra cosa relevante que se puede hacer con esto es yo desactivo todas estas fuentes y le doy a agregar a fuentes y le puedo dar una nueva instrucción o en cambio le puedo subir archivos que yo ya tengo. Por ejemplo, yo ya he trabajado con estos dos libros, que es el Plan de Estudios 2022 y un libro de Teoría del Estado de Porrúa. Entonces, los anexo y aquí se van a dar cuenta que se está subiendo este plan de estudio y este libro de Teoría del Estado. Le quiero agregar uno más que se llama, lo tengo guardado aquí, La crisis del reformismo educativo. Entonces, yo aquí tengo ya todas mis fuentes de información, estos tres que se me están actualizando. Yo espero, selecciono únicamente la crisis del reformismo educativo, porque yo ya sé que en este libro me viene el concepto de gerencialismo educativo y eh, le pregunto, únicamente me va a dar la respuesta con base en esa fuente. ¿Qué, qué es el gerencialismo educativo y ejemplos del mismo? Entonces, la inteligencia artificial únicamente me va a dar la respuesta con base en esta fuente porque es la única que yo tengo seleccionada. Ahora bien, y ya nos dice, el gerencialismo educativo se define en las fuentes como la apropiación de modelos de gestión empresarial aplicados al ámbito escolar, específicamente la administración de conocimientos y aprendizajes. Este concepto analiza desde la sociología por autores como Michael Apple. Se refiere a una tendencia donde un sector profesional y ejecutivo adquiere el poder de encaminar las políticas educativas bajo una lógica de mercado. Y aquí nos habla sobre algunos ejemplos, lenguaje neoliberal, la visión del gestor, el enfoque de resultados a través de las evaluaciones. Entonces, aquí a través de esto yo ya voy viendo eh, que estas respuestas. Entonces, como yo subí esta información, ya no me va a dar el apartado de poder visualizarlo en otra pestaña, pero pues yo obviamente ya lo tengo descargado porque es un libro que yo tengo en mi computadora. Y entonces desde aquí puedo retomar las ideas. Por ejemplo, hablaba de Michael Apple. Entonces aquí están las ideas de Apple y yo las puedo ir retomando, ¿verdad? Dentro de lo que es el gerencialismo educativo. ¿Y por qué utilizar esta inteligencia artificial? ¿Por qué? Porque esta nos está remitiendo a fuentes de información y no está sacando conclusiones, porque hay otras inteligencias que son muy buenas para ciertas cuestiones, pero por ejemplo ChatGPT
tiene la cuestión que es un modelo de lenguaje en donde cuando no hay respuestas concretas o no puede encontrar una fuente de información fidedigna, empieza a sacar conclusiones a partir de lo que tú escribiste y a partir de las respuestas que él está encontrando, y no te va a decir que está equivocado o no te va a decir que es información falsa o que son deducciones, que a veces son deducciones muy buenas, pero esta información no implica que tenga errores. Entonces, aquí, ¿qué pasa? Nosotros ya tenemos las fuentes y de las fuentes podemos remitir a otro tipo de información. Entonces, la verdad, la recomendación es tratar de utilizar esta inteligencia artificial eh, a nuestro favor en cuestión científica. Podemos ir retomando lo que nos dice, podemos ir viéndolo de manera correcta. ¿Por qué? Porque aquí va a haber una completa diferenciación entre nosotros que podamos retomar estas fuentes y no nada más quedarnos con esta primera respuesta que justamente estaba analizando un artículo científico sobre el uso de ChatGPT, y hay alumnos que lo potencializan muy bien. ¿Por qué? Porque te reduce la teoría de la carga cognitiva, que esto implica que tú ya no te haces cargo de ciertos elementos que son desgastantes para ti, como buscar o recopilar la información y estructurarla, y ya te vas directamente a los resultados. Eso es correcto, pero si tú analizas esos resultados, vas a desarrollar un pensamiento un poquito más crítico. En cambio, si tú únicamente copias y pegas, pues nada más estás haciendo la cuestión de la mecanización. Entonces, esta inteligencia nos da las fuentes, entonces pues, por eso la recomendación de usarla. Entonces, pues sería todo. Muchas gracias.